Buenos días, mi nombre es Camilo Rojas. El día de hoy vamos a hacer un pequeño, una pequeña simulación de un laboratorio de movimiento rectilíneo. En la guía de presentación, de acuerdo a la primera tarea de la primera semana, nos dan un simulador donde tenemos que ajustar unas variables como posición, velocidad y aceleración. Tenemos que exportar estos datos y empezar a graficarlos. Entonces, yéndonos al simulador. Aquí lo que nos dicen es que tomamos la posición cero, la velocidad vamos a tomar una velocidad que en este caso es el último número de la cédula, que el mío es 2, y una decimal, que en este caso yo escogí el 6. En la primera vamos a tomar una aceleración de 0.0 y vamos a darle comienzo a la simulación. En este caso nos vemos que a medida que pasan los segundos se nos van guardando la información de acuerdo a la simulación del desplazamiento. Listo, luego nos da la opción de aquí de exportar los datos en un archivo Excel. Como segundo vamos a tomar una aceleración diferente de cero. En este caso yo voy a tomar 2, gradúo en 2 y vuelvo a iniciar la simulación. Vemos que la aceleración es un poco más rápida con respecto al tiempo y eso nos va a influir en unas variables. Luego tomamos estos datos, también los exportamos. eh, en un mismo archivo Excel. Aquí en este caso yo tomo las tablas, así nos aparece esta tabla con estos tres datos que es tiempo, velocidad, tiempo, posición y velocidad. Primer caso la aceleración es cero y para el segundo caso la aceleración es 2. Entonces tomamos los datos con respecto a lo que nos pide la guía. La guía nos dice que debemos, luego de tener las tablas, debemos realizar una gráfica de posición versus tiempo, una gráfica de velocidad en versión del tiempo y por último una gráfica de aceleración versus tiempo. Entonces tenemos las tres. La idea es hacerla para los dos casos y poder observar las variables que nos influyen en las gráficas. Entonces tenemos que la posición es una línea vertical, va aumentando. En este caso la velocidad es constante y en este caso por último la aceleración es cero. A todas ellas vamos a sacar las ecuaciones. En este caso ya observamos que el movimiento rectilíneo, movimiento uniformemente acelerado, en este caso para el segundo caso porque la aceleración cambia, observamos una parábola en posición versus tiempo. La velocidad ya cambia, ya no inicia en cero. Y nuestra aceleración está por encima de cero, pero la aceleración es constante, pero a medida que es constante, la velocidad también nos influye en el cambio. A todas ellas también le sacamos la gráfica. Luego vamos a hacer la comparación. Dice que las preguntas: ¿cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo de un movimiento uniformemente acelerado a partir de las características de las gráficas? Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la web conference, realicé esta tabla. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, podemos observar posición versus tiempo. La posición arranca en cero y es una línea recta pendiente. En este caso es una parábola, una curva parabólica que nos va cambiando en función del tiempo. La velocidad versus tiempo es una línea horizontal, la velocidad versus tiempo, y el uniformemente acelerado es línea recta inclinada. En este caso pues inicia diferente de cero. Para la aceleración es una línea horizontal que arranca en cero y en uniformemente acelerado es una línea horizontal constante, pero ya no nos arranca en cero. Luego dice sobre el movimiento con aceleración: ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Si la aceleración es cero, la velocidad del objeto permanece constante, no varía. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica del tiempo? Dice el área bajo la curva del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso el primero representa el desplazamiento y es un área rectangular, como vemos acá. En el uniformemente acelerado representa pero es un área triangular o trapecial debido a que la aceleración es constante que hace variar la velocidad. Aquí ya vamos a observar que nos está tomando una forma como de trapecio. ¿Por qué? Primero, porque no inicia en cero. Y ya toma una línea eh, vertical que va cambiando a medida de que pasa el tiempo. Luego tomamos las ecuaciones y hallamos para 25 y 35 segundos.
Entonces, en posición, primero la posición nos da una posición de 65, luego de velocidad nos da una velocidad de 2,6, no cambia, y la aceleración es cero. Para el segundo caso nos da 91 de 2,6, que sería la velocidad, y la aceleración es cero. Aquí tenemos la gráfica, no nos varía. Lo mismo para el otro, nos da una posición de 300, una velocidad de 52,6. Y para 35 nos da una posición de 426, una velocidad 72,6. Aquí podemos observar una caída, una desaceleración, que hubo un cambio, pero la recta continúa. Para este caso, hago la comprobación. Tomo los primeros datos. Para 25 segundos nos da una posición de 65 y la velocidad sigue constante. Lo mismo para 35, nos da una posición de 91 y la velocidad sigue constante y la aceleración es cero. Para el tercer caso, en 25 nos da una posición de 300 y es una velocidad de 52,6. Y para 35 una posición de 426, pero la velocidad sí es cambiante por la aceleración. Entonces acá podemos observar la gráfica que sí es cambiante. Listo, muchísimas gracias. Feliz día.